Buenos días, feliz lunes. Aquí el equipo de Cátedra Médica iniciando una nueva semana laboral. Felices de poder tener contacto con la gente que cada día nos sintoniza en este espacio en donde la salud merece respeto. Son las 10:34 de la mañana y ustedes nos escuchan a través de Rumba 98.5 FM en la región del Cibao a través de Premium 101.1 FM y también puede sintonizarnos a través de la web www.rumba985fm.com y en nuestro canal en YouTube Rumba FM. Por allí nosotros tenemos el adicional de que contamos con un chat en donde usted puede ir dejando sus preguntas, sus inquietudes y nosotros siempre pendientes aquí para poder tomarles en cuenta. Saludar a todo este equipo de profesionales, al doctor Amaury García, doctor Roberto Lafontaine, doctor Nelson Rodríguez Monegro, doctor Ricardo Nieves y todo este elenco de profesionales de la salud que están totalmente capacitados y en la mejor disposición de aportar desde sus conocimientos médicos para que usted pueda educarse en salud. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Usted está verdecito hoy, color esperanza. Sí, estoy verdecito. No sabía que tú venías roja. Digo, yo déjame ponerme verde y así estamos No, pero estamos revolucionarios. como por Una Navidad por combinación muy ahí. bonita. También estamos como por Navidad. Pero Liz, ahora que tú mencionas la Navidad, ¿tú no has hecho Estamos ejercicio de lejos. inspiración por la mañana? Cuénteme a ver, porque ¿Tú no yo lo haces? no voy a ¿Tú no caer en haces esos así? ganchos de usted. Ah, claro, hay que respirar. Fíjate, no te da el olorcito a habichuela con dulce. Ay, sí, Dios. Óyeme, la Semana Santa está antes de la Navidad, por Dios. No me mate la Navidad de esa manera. A la gente que nos escucha, a recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850. También pueden hacerlo a través de la línea internacional 833-380-0062. Hoy vamos a estar haciendo un lunes de catedráticos, como es costumbre, iniciando la semana, y hablaremos sobre accidentes infantiles más comunes y cómo evitarlos. Vamos a contar con un panel súper interesante. Nos acompaña el doctor César Mota, quien es pediatra emergenciólogo. También está con nosotros el doctor Melvin Constante, quien es pediatra con un diplomado en cuidados respiratorios y ventilación mecánica, y estará en unos minutos Ramona de la Cruz, coordinadora del área de salud de la Dirección de Hogares de Paso de CONANI. Así que ustedes pendientes porque hoy tendremos un programa muy interesante y sobre todo muy útil para que como familias podamos cuidar de los más pequeñines. Saludar a estos doctores iniciando. Buenos días, doctor César Mota, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Una vez más aquí, muy contento de estar. Doctor Melvin Constante, buenos días. Buenos días, muchas gracias nuevamente por la invitación. Para mí es más que un gusto. Excelente. Bueno, pues a manera introductoria nos gustaría conocer ustedes que tienen contacto con esta población, pacientes pediátricos en su trabajo diario, que nos pudieran hablar de cuáles son las situaciones que ustedes ven más común en consulta. En el caso del doctor César Mota como emergenciólogo, en el caso de cuáles son esas emergencias más comunes, y en el caso del doctor Constante como pediatra que ve sus pacientes en consulta, también qué es lo más común que ve. Adelante. Bueno, las emergencias pediátricas son un lugar donde hay patologías muy variables, como toda la emergencia. Pero el niño que se encuentra en estado crítico, enfermo, tiene sus particularidades según la región. Ya que estamos aquí en una región ya metropolitana, pues los casos de trauma y accidentes ocupan uno de los primeros lugares. Y ya por razones de sistema de salud, pues lo que son las infecciones también son una de las patologías más frecuentes que vemos nosotros en emergencia pediátrica. Excelente. Ahora, hay algo. Bueno, de repente ustedes están orientando, mira, un público amplio que ha ido creciendo, el público de la cátedra médica. Pero se me ocurre una pregunta. ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Por qué la hago la pregunta? Porque uno tiene la idea de que se formaron como pediatra, desde el inicio comenzaron a trabajar en un área específica de un hospital y la práctica lo llevó a presentarse como experto frente a ese grupo en esa área. ¿Es así o hay una formación especial para llegar a tener la titularidad de ustedes? En el caso mío, pues yo soy pediatra de cabecera y en el Hospital Robert y Cabral está la escuela, el posgrado de emergenciología pediátrica.
También soy el coordinador de posgrado en lo que es Latinoamérica. Entonces, todo lo que tiene que ver con emergencia pediátrica está avalado por una universidad y un programa de formación. ¿Qué tiempo dura? Es 2 años. Dura 2 años. 2 años. Muy bien. Bien. ¿Y el tuyo? Sí, igualmente soy pediatra de cabecera, primero hago la especialidad de pediatría. Actualmente estoy cursando con lo que es una subespecialidad, que es intensivo neonatal, ya terminando ya casi aproximadamente 3 meses, para terminar, que dura 3 años de igual forma, un posgrado en nutrición pediátrica y el posgrado en cuidado respiratorio y ventilatorio de pacientes pediátricos. Intensivo neonatal. Sí, eso, O es, sea eso que- es neonatología acuñado a intensivo neonatal. O sea que cuando ya tú termines, por lo menos en el área donde tú estés, no se van a morir tantos neonatos como están muriendo actualmente. Hará su trabajo, Esa, doctor, hará su trabajo. esa es la idea, trabajar en base a que realmente puedan reducirse las mortalidades, aunque hay que tomar en cuenta que hay condiciones que se salen de nuestras manos. Por supuesto. Pero siempre hacemos el mejor trabajo para favorecer a esos recién nacidos. Bien, doctor, a manera de introductoria hacíamos la pregunta de lo que ven con más frecuencia en sus trabajos diarios. Ya el doctor César Mota explicaba, él como emergenciólogo, qué es Sí. lo que más ve. Nos gustaría también usted como pediatra general que pudiera también darnos esa mirada de qué es lo que más llega a sus consultas. Bueno, realmente a consulta como tal no podemos hablar de emergencia, más Sí, bien claro. a las emergencias pediátricas sí vemos con mucha frecuencia lo que son las caídas, los atragantamientos, los ahogamientos, pero causas más frecuentes son las caídas y los traumas por caída. Perfecto. Recordarle a la gente, si usted acaba de sintonizar, hoy vamos a desarrollar un programa con estos profesionales sobre accidentes infantiles más comunes y, lo más importante, cómo prevenirlo. Usted se puede comunicar con nosotros marcando al 809-682-9850 y al 833-380-0062 desde cualquier parte del mundo. Doctor César Mota, entonces, ¿cómo podríamos, usted como emergenciólogo, cómo podríamos definir una emergencia pediátrica? Bueno, según las clasificaciones de la atención de emergencia, puede dividirse tanto en emergencia como urgencia. Con la pregunta de emergencia, es cuando el niño presenta una situación en que le compromete la vida. Una urgencia es una situación que potencialmente, si no se trata a tiempo, puede comprometerle la vida. Vamos a Entonces, repetir eso, doctor. La entonces, una diferencia entre emergencia- urgencia y emergencia Una pediátrica. emergencia es una situación, bienvenida Ramón, es una situación en la cual el niño tiene una situación, y le compromete la vida. O sea, es una atención que debe de hacerse en los primeros de 5 a 10 minutos. Ahora, una urgencia es un niño que tiene una situación que de no atenderse puede llegar a ser un evento de emergencia que potencialmente le compromete la vida. Excelente, excelente. ¿Cómo me conecta a mí como ser humano encargado de ese niño, porque estamos hablando de un Claro. niño, con esa situación? Usted dice para entender la... Sí, La- o sea, hay una situación, por ejemplo, a un niño le da una situación viral, hay una epidemia viral y de repente ¡fu! Le cayó el virus al niño. Claro. ¿De acuerdo? Ahí, ¿qué puedo hacer yo? Si le pasó en la escuela, si le pasó en la cosa, pero con esa situación que tú muy bien mencionas, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo yo la puedo evitar? Bueno, lo primero es que hay que tener un seguimiento constante del niño, lo que es consulta, porque yo soy de emergencia, se supone que el niño que yo veo tiene una situación aguda. Si es una situación aguda, pues sí, es emergencia. Ahora bien, ya el conocimiento del niño, pues es muy importante lo que es el componente del padre y madre. Yo tengo como política muy mía de que si el padre y madre den el niño malito, enfermito, pues está malo hasta que se demuestre lo contrario. Ya uno pues usa examen físico, prueba de laboratorio para descartarlo. Ahora bien, cuando llega el niño a emergencia, hay un proceso que se llama triaje, en donde podemos clasificar los niños cuando llegan, ya sea por parámetros propios del niño, o por parámetros del motivo de consulta. Entonces se van clasificando las emergencias. Que ya en el componente
tratando de entenderlo de un componente emocional, sí había que hacer un gran esfuerzo en lo que es la educación de la población sobre lo que es cuando hay una emergencia y qué espera una persona cuando ve emergencia, porque cuando tú entiendes que tú ves emergencia, primero tú piensas que hay que atenderte de una vez. Sí, sobre Eso es todo lo cuando primero. es el caso Vamos, eso es lo de un primero. paciente pediátrico. Los padres se desesperan. Y hay que entender que con que mi niño me duele la uña, ese es la peor dolor de uña que hay en el mundo y hay que entenderla primero. Sí, Y eso se entiende, pero no llegas tú solo, llega otro madre o llega la abuelita, o sea, todo hay que comenzar a clasificar al paciente. Y sí hay un componente de educación que quizás debemos enfatizar más sobre cómo ir a emergencia. Y si ponemos el dedo en la llaga, por ejemplo, mire lo que pasó con el servicio de ambulancia, que recibimos mucha ambulancia y casi del 40 al 60% de la ambulancia del 911 son pacientes que no deberían llamarse, son pacientes que deberían irse por consulta. Pero la culpa la tenemos nosotros. Porque a nosotros pusimos un sistema de 911 y le dimos a la población, hay un 911, Sí. llamen. Sí, Pero sin la educación adecuada. no hubo una para que educación la gente adecuada de sepa. decir cuándo vamos a tener que llamar a una ambulancia, cuándo llevar a un centro de atención primaria, con toda su deficiencia, ¿verdad? Claro. Pero los servicios de atención primaria funcionan hasta para depletar lo que es el congestionamiento del sistema de salud de hospitales de tercer nivel. Claro, ese aspecto lo vamos a desarrollar en adelante para que la gente se quede con esa información de cuándo debo ir Claro. a una emergencia en las situaciones que presente mi niño como paciente pediátrico. Vamos a darle la bienvenida a Ramona de la Cruz. Ella es coordinadora del área de salud de la Dirección de Hogares de Paso de CONANI. Buenos días, bienvenida Ramona. Un placer estar aquí, gracias por haberme invitado. Bien, a manera de introducción le preguntábamos a cada uno de los doctores desde sus distintas perspectivas. El doctor César Mota es emergenciólogo pediátrico Sí, lo conozco. y el doctor Constante es pediatra. Entonces, ¿qué veían ellos con más frecuencia en su trabajo diario? Entonces, nos gustaría también conocer esa parte de usted como coordinadora del área de salud de CONANI, que nos pueda decir qué es lo que ve con más frecuencia en ese trabajo diario que usted realiza. Yo soy pediatra perinatóloga. Ah, excelente. Sí. Bueno, pues en las consultas lo que nosotros vemos principalmente son en las consultas de emergencia. Son principalmente traumas. Esa es la Bien. mayor frecuencia, las caídas. Hay algunas caídas que son más graves que otras. De hecho, hay muchas caídas que en las casas lo normatizan. Sí, Ah, eso es para está crecer. creciendo. Sí. Eso es para que crezca. Pero sí son los traumas. Bien, entonces ahí están en común. Los tres han dicho que de las situaciones más frecuentes que ven están los traumas como Sí, así es. protagonistas Sí. ahí. Claro. Doctor, adelante. Ahora, Ramona, yo pensaba que su relato iba a ser diferente. Porque usted viene en representación de CONANI, Sí, correcto. Consejo Nacional Para la niñez y la adolescencia. para la Niñez y la Y el Adolescencia, órgano protector. y del área de salud, Correcto. protector de la salud, entonces. Pero usted lo está presentando de la perspectiva de la enfermedad. Yo entiendo que ellos la presenten desde la perspectiva de la enfermedad. Ok, ¿qué hacer para el retorno? Pero salud se dedica también a lo mismo. Salud es un Robert Rimas. CONANI, perdón. Es un Robert Rimas que lo que trata es la enfermedad. No, nosotros en CONANI también tratamos lo que son las prevenciones. Pero si se trata con la frecuencia con lo que van a los centros Sí, claro. hospitalarios, que esa fue la pregunta, claro está, son los traumas. Por supuesto. Entonces, ¿qué hacen ustedes para promover que no ocurran estos traumas en los niños? En los niños. Bueno, primero que todo, nosotros tenemos médicos y tenemos enfermeras, tenemos también niñeras, tenemos guías, las cuales educan a los niños de cómo debe ser para prevenir los accidentes. También protegen las áreas, dependiendo del área a jugar de los niños. No se permiten que entren al área de cocina, que es donde mayor riesgo hay. No se dejan a los niños solos en los baños para evitar el ahogamiento, y se protegen todos los que son los tomacorrientes, porque así evitamos accidentes de electrocución, y además no se dejan alambres a la vista ni sueltos. En fin, protegemos todas las áreas. O sea, Perfecto. que ustedes dan
en todos las urbanizaciones, en todo el territorio nacional, protegiendo todas las áreas. Como hogares de paso, solamente tenemos 10 hogares de paso y no están en todo el territorio nacional. Bien, Pero como hogares de paso, donde lo tenemos, sí, claro, usamos esos medios de protección. bien, Y queremos también sí. que Conani dice no solamente de trauma, porque tenemos que dividir el trauma de lesiones no intencionales, ¿verdad? Que un accidente se cayó, pero ello también se encarga de las lesiones que son Provocadas. intencionales y provocadas, Intencionales que y ya no sería provocadas. trauma, sino ya lo llamamos maltrato infantil. Maltrato Entonces, Claro. Conani personalmente pues nos ayuda muchísimo a nosotros en el Roberry. Cuando nosotros sospechamos un maltrato infantil, pues nos comunicamos con Línea Vida De poder y, brindarle esa y protección. le damos esa línea de seguimiento a lo que es el paciente para protegerlo. Porque Claro. no nos vale de nada a nosotros como emergenciólogos que el niño se cayó y al final no fue una caída, sino que lo empujó papá, lo empujó un primito, lo empujó un primo, el vecino, lo quien sea, y el niño vuelve otra vez a su núcleo familiar. Entonces ahí Conani nos ayuda muchísimo. Claro, Estamos y nosotros. ahí entonces entra la prevención de que ese paciente Claro. vuelva a sufrir ese trauma que no fue accidental. El problema Entonces, lo malo es que ya nos vienen a nosotros maltratados. sí, claro, Que no hay claro. forma Que de- ya hay de un trabajo. prevenirlo, que hay que que educar a hacer. la sociedad de cómo educar a los niños sin maltrato. Entonces, ¿cómo lo hace Conani? ¿Cómo lo hacen ustedes? Lo que quiero saber. Bueno, Eh. Conani, dentro de lo que son las provincias, tenemos oficinas y ellos dan charlas. También, aparte de eso, tenemos lo que es ¿cómo decirlo? La educación a los padres. Tenemos programas, nos juntamos con lo que son las juntas de vecinos, damos charlas en las escuelas también. Esa es la manera en la que nosotros prevenimos a nivel de la población. Claro. Pero hay que hacer una campaña bastante grande que no solamente concierne a Conani, eso concierne a toda la sociedad. por supuesto, por supuesto. Y de hecho, la intención de este programa en el día de hoy, sabiendo que los accidentes pediátricos son tan comunes, es que las familias se queden con esta información y vertida por ustedes como profesionales en sus distintos trabajos para que puedan prevenir estas situaciones y se disminuya el número de accidentes en pacientes pediátricos. Voto por Entonces, eso. entonces nos gustaría que pudieran también orientarnos con relación a dónde se dan con más frecuencia estos accidentes. Si se dan en casa, si se dan en las escuelas, si se dan el niño jugando en la calle. ¿Cómo sucede esto? Que cada uno desde sus distintas perspectivas pudiera aclararnos esta parte. Lo primero que hay que saber es que la gran mayoría de los accidentes, casi un 80%, según la literatura, son prevenibles. Eso es algo, importante. eso es algo que debemos entenderlo. El 80% de ellos son prevenibles. ¿Cuáles son los que no son prevenibles? Bueno, pues voy en un vehículo, perdí el control, X o Y razón, el niño jugando pelota y le dieron un pelotazo, eso es imprevenible. Ahora, la gran mayoría de ellos sí son prevenibles. Por ejemplo, en el caso de la caída, y ahí voy un poquito más con mi compañero neonatólogo, pues tenemos el mal uso de los niños cuando lo ponemos en la cunita. A veces pensamos que un niñito Sí. de 2 meses, 3 meses, pues no se va a rodar mucho. Pues mire que sí se rueda mucho. Y a veces lo dejamos en un stand o a veces lo dejamos en la sillita, nos descuidamos un momento por cualquier razón, como humano, me serví un vaso de agua, fui un momento a contestar el celular y el niño se rueda y se cae. Sí. Entonces, dependiendo de la edad, aquí vamos a una pregunta, dependiendo de la edad, son los lugares donde se va a ver malos traumas. Porque si yo te digo en el adolescente, bueno, en el adolescente, esta clase de accidentes son más en eventos deportivos, Sí. ya sea en el colegio, pues están jugando basquetbol, están jugando voleibol, jugando el topado, por ejemplo. Pero ya lo que es en el hogar depende mucho de la edad y son los escolares y los lactantes los que sufren más estas lesiones, ya sean por caídas, quemaduras, y como bien decía el doctor, que se ve más en los daycare y también en los niños cuando están jugando ya fuera del entorno del hogar, lo que son los atragantamientos. Sí. Pero mira acá, tú eres pediatra y por eso te puedo hacer la pregunta. Bueno, se la puedo hacer a los tres. ¿Y qué es eso de jugar topado? ¿Todavía se juega al topado? Claro, claro. Tecnológicamente se puede jugar al topado. Hay niños que lo juegan todavía. Todavía hay niños que juegan de esta forma. Entonces decía el doctor César Mota de que
el lugar en donde ocurren los accidentes, eso depende de la edad. Si pudiéramos establecer el rango de edad en los cuales se presenta con mayor frecuencia este tipo de situaciones que nos pudiera establecer, doctor. Sí, realmente, como bien decía el doctor, la mayoría de los accidentes son prevenibles. Va a depender del desarrollo del paciente, en este caso del niño, ¿verdad que sí? Su neurodesarrollo. A medida que va desarrollando, va adquiriendo nuevas habilidades. Es decir, en los primeros 3 años de vida, la mayor cantidad de accidentes se van a registrar en la casa, en el hogar, o sea, en el entorno familiar, porque es el lugar donde más tiempo pasa ese niño, o sea, desde su nacimiento hasta los 3 años. Ya después de los 3 años, hasta por lo menos 10, 12 años, la mayor cantidad de accidentes se van a haber registrado en las escuelas. Y posterior a esa edad, ya en la adolescencia, se va a ver más registrado en los lugares deportivos, como decía el doctor, la cancha, el play, accidentes relacionados a vehículos de motor. O sea, va a ser más frecuente en estas edades. Y por supuesto, vuelvo con los recién nacidos y los niños menores de 3 años, que son niños que no son autónomos, que van a depender en un 100% de las personas que están a su responsabilidad, es decir, ya sea el padre o el tutor directo que esté este niño. Muchas veces el accidente por general va a ocurrir en un segundo o en fracciones de segundo, generalmente. Entonces, es de ahí la importancia de tener un cuidado 100% activo con este paciente o con este niño en este caso, porque fácilmente se puede virar, se puede caer, evitar por lo menos los objetos que puedan ser de peligro para este paciente para que no vaya a lastimarse. No está muy condicionada esa respuesta por lo más frecuente que ustedes ven. Porque, por ejemplo, el accidente, entre comillas, donde se lesiona la dignidad del niño, no ocurre en un segundo. El accidente que ocurre en el hogar, donde el niño es violado, en la escuela, la violación del profesor, esto no ocurre en un segundo. Bueno, ¿Esto no le llega a ustedes? Bueno, estamos separando lo que es maltrato infantil. Claro, Estamos hablando exacto, ahora de accidentes de infantiles, de que son accidentes. conceptos Los distintos. accidentes sí pueden verse involucrados en cuestiones de segundos. Claro. Ahora bien, lo que usted quiere decir, y ahí estoy de acuerdo con ustedes, son situaciones que pudieron verse prevenibles. Por Claro. ejemplo, un niño ahogado en una piscina o en una playa, bueno, primero la observación de los padres. Los mecanismos de defensa del niño, tiene los flotadores, bueno, más que todo son los flotadores, que tiene los flotadores, porque a veces pensamos que aquí hay cosas como que la vemos muy poppy, pero son cosas que son necesarias. Son necesarias. Por ejemplo, claro. un accidente de tránsito, donde el niño debería estar en su car seat. en su car seat. Eso no son cosas poppy, son cosas que son necesarias. Necesarias, ¿verdad? claro. Entonces, hay una línea de tiempo que sí pudimos haber prevenido que ese niño pues no se lesionara, o si se lesiona, pues no tuviera una lesión ya sea muy seria o muy importante para el niño. El caso del hogar, los niños que se queman, pues si estamos trabajando en una nevera, en la estufa, ¿verdad? Pues entonces vamos a utilizar las niñas que son distales, o sea, las que están lejos. Sí. O por qué no usamos una barandilla para que el niño no pase a la cocina mientras estamos cocinando. Entonces, en ese sentido, sí, hay una línea de tiempo que sí debemos prevenir, porque cuando ya llega el momento del accidente, como dice el doctor, puede pasar o sea, tenemos testimonio de padre, yo no soy padre, Fue un segundo. por eso no puedo decir, a Yo mí me ha pasado. moví un segundo. Pero me moví un segundo, Sí. y solamente me llamaron y ahí viene el muchacho, se virtió la bichuela, Sí, se el estaba aceite. jugando con el muñequito, ahí mismo se lo puso en la boca y se trancó. Son cosas que se pueden pasar un Y segundo. que es algo, Claro. es algo frecuente escuchar a los padres. Fue un segundo que me descuidé de él. Estaba Sí, con él ese ahí, es el discurso. me volteé Claro. y en ese momento fue que ocurrió el accidente. Claro, El claro. trágico segundo. Entonces, Así es. ¿en qué segmento de la población se ven más estos accidentes? ¿En la clase media baja, clase media alta? Si nos pudiera decir, Ramona, ¿cómo se da? ¿Los pacientes que llegan, en qué condiciones económicas regularmente? Bueno, generalmente son personas del entorno del quintil más pobre, lamentablemente casi siempre es así, aunque ocurre con frecuencia también en el quintil más alto. Sí. ¿Qué pasa con la diferencia? La diferencia es que el quintil más alto tiene quien le cuide el bebé, Por supuesto. mientras que el otro lamentablemente tiene que realizar los quehaceres del hogar
con el niño a cuesta, casi siempre. Y entonces ahí incurren en lo que son los accidentes. Y está, Ahora, y lo está del el componente que tintino. hablamos, que la persona que tienen una posición económica, pues sí invierten más, por ejemplo, En la en los protección, separadores, la que en el seguridad. car seat, que tapar los sistemas de tomacorrientes. los tomacorrientes. Y es lo que a veces pensamos, quizás es la idiosincrasia del dominicano, pensamos que eso son ñoñerías, eso son cosas Sí. popi, pero no, eso son cosas que son necesarias que debe estar para toda la población. En eso del car seat, me gustaría que usted pudiera decir de qué edad a qué edad debo yo colocar a mi niño ahí, porque la gente regularmente piensa que esto es solamente para el niño de hasta el año, ya al año yo le puedo Claro poner el que no. cinturón y Y sentarlo tenemos ahí. leyes en el país Tenemos que leyes. regulan eso. Que puedan realmente. explicar eso ustedes como conocedores Sí, de claro. esta parte. Bueno, hay una clasificación. O sea, hay la clasificación del grupo 0, el grupo 1, 2 y 3. O sea, eso va acorde a la edad del paciente. A la edad y al peso. Exactamente, edad y el peso del paciente. Entonces, el grupo 0 son aquellos niños desde recién nacido hasta por lo menos 13 kilogramos o aproximadamente casi 2 años. Entonces, ese niño tiene que viajar, siempre va a viajar en su sillita de carro, ¿verdad? Y va a viajar en posición de espalda hacia los conductores, en ese caso a quien esté en conducción del vehículo, ¿verdad que sí? Y se aconseja que generalmente sea en la parte trasera, pero en la parte del medio, en caso de Entre que... cada asiento. Exactamente, en caso de que haya algún tipo de colisión, el paciente, el niño, tenga los menos traumas posibles. Repite la posición de espalda. De espalda al conductor debe ir el niño. Ya después de los 2 años, que sería el grupo 1, desde los 2 años, va a viajar, puede viajar ya de frente, pero sigue en la silla. Es decir, ellos van a viajar en silla hasta los 6 años, según la ley de tránsito. Hasta de los nuestro país. 6 años. Sí, ¿Según? en silla, según la ley de tránsito. Pero, desde los 6 hasta los 12 años deben de viajar hay sillas que se pueden desarmar y se queda la parte inferior, que es para aumentar o levantar al niño y que el cinturón le pueda quedar justo a la medida. O sea, que el hecho de que no use una silla no quiere decir que va a ir sentado directamente al asiento. En caso de que no se tenga una silla, se le puede poner un cojín para poder llevar el cinturón hasta donde va. Es decir, la edad exacta hasta los 12 años debe ir el niño por lo menos protegido. Con silla como tal hasta los 6 y con el cojín hasta los 12 años. Excelente. Bueno, Es vamos tan a... importante el car seat, porque por ejemplo, si el niño es accidentado y está en el car seat, el sistema nervioso está entrenado a que no se mueva el niño del car seat. Se traslada el niño dentro del car seat hasta el hospital. Y lo que se ve regularmente es ese niño que va correctamente colocado en su car seat, regularmente no tiene muchas consecuencias en un accidente. No, es muy mínimo. Tiene que Es ser mínimo. un accidente muy aparatoso para que el niño pues sufra Exacto. una lesión. La Vuelvo y misma digo, se protección del lesiona, car seat. se lesiona el carro y está el car seat, se saca el car seat con el niño Con el adentro y niño. se lleva al hospital. No hay que movilizarlo porque de por sí el car seat Sí. le da movilización Y- cervical, Exacto. cojines de la cabecita, que es donde puede presentar más trauma el niño. Importante con eso, o sea, ellos vienen a una medida, o sea, vienen con una medida de peso para el niño y ponerle realmente el que va acorde a la edad y al peso del niño en este caso. Y la razón por la cual se lleva el niño de espalda, esos niños que son por lo menos de 1 año a 2 años, es porque ellos reciben mejor protección en caso de accidente, porque ellos no pueden sostener, no tienen un sustento como lo tiene un niño más grande. A nivel de su columna cervical, el daño es mínimo. O sea, cuando uno tiene un accidente, por inercia se va hacia adelante. En este Sí. caso, el niño se siente mucho más protegido en esta posición. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta continuamos conversando con el doctor César Mota, doctor Melvin Constante y la doctora Ramona de la Cruz. Hablamos sobre accidentes infantiles más comunes y cómo prevenirlos.